Dejamos un poco el tema este, vamos a comentar un caso, por ejemplo, de que ha sucedido, bueno, que ha salido estas navidades. Condenan por segunda vez a una mujer por denuncia falsa contra su expareja en Valencia. ¿Vale? Se abra por aquí. El juzgado de lo penal número 7 de Valencia ha condenado a una mujer por denuncia falsa contra su expareja, a la que acusó de haber pegado a su hijo en reiteradas ocasiones y de abandonarle por las noches mientras él trabajaba en un restaurante. Se trata de la segunda condena que se le impone por hechos similares. El juzgado condena a la mujer por un delito de denuncia falsa y falso testimonio y junto a la pena de prisión le fija una multa y una indemnización de 1.000 euros para la expareja en concepto de daño moral. Se da la circunstancia de que no es la primera vez que la mujer denuncia falsamente a su expareja, ya que fue condenada en el año 2019 por otra denuncia falsa, al haber mentido cuando manifestó que el padre de su hijo le había estado sometiendo a malos tratos. ¿Vale? O sea, modus operandi de siempre. Primero denuncia al marido y cuando eso no le sale bien, denuncia, o sea, denuncia al marido, sí, denuncia al marido, perdón, denuncia violencia hacia ella y cuando eso no le sale bien, denuncia violencia hacia los hijos. ¿Vale? Normalmente si este asunto sigue escalando, un asunto como este, sigue escalando, el siguiente paso ya es el secuestro parental. Entonces, es- va a ser curioso el haber esta nueva herramienta, el de la violencia contra la mascota, en dónde se mete en esta historia. O sea, porque imagino que yo creo que el primer paso seguirá siendo la violencia contra ella, pero no sé si la violencia contra la mascota estará antes o después que la de los hijos. A lo mejor después, antes que el secuestro parental. Bueno, en fin, la mujer acudió a comisaría en marzo de 2017 y presentó una denuncia contra su expareja y padres de su hijo, en la que a sabiendas de su inveracidad le achacaba unas heridas que presentaba el menor en la cabeza y el abandono del mismo. Manifestó en ese momento que desde hacía años venía notando que su hijo presentaba heridas en el cuerpo cuando le tocaba a ella la custodia y al preguntarle sobre estas lesiones siempre le dijo que les había causado su padre. Asimismo contó que su hijo le refirió que el padre lo dejaba constantemente solo en su casa por las noches mientras él trabajaba en un restaurante y que de forma habitual montaba fiestas en su domicilio con varias amistades mientras el niño estaba presente, se drogaban y bebían alcohol. Estos hechos resultaron ser falsos de acuerdo con la prueba practicada en el juicio, la declaración del denunciante, la exploración del menor y la prueba documental. Así, en la vista, la mujer reconoció haber presentado la denuncia después de haber recibido unas fotos de su hijo en las que aparecía herido en la cabeza y que le había mandado su expareja junto a unos mensajes en los que le culpaba de las heridas. La mujer reconoció haber presentado la denuncia sin haber hablado antes con su hijo y sin que éste le dijera, por lo tanto, que estas heridas les había causado su padre. Más tarde se enteró de que el menor se había ocasionado las lesiones jugando con su hermano. La acusada trató de disculpar su comportamiento aduciendo que era alcohólica, que en aquellas fechas estaba atravesando un periodo crítico, ingresando poco después en prisión por su participación en un delito de robo con violencia, por lo que no pensaba con claridad. Menuda joyita también de madre. El juzgado concluye entonces que la mujer se inventó la acusación y que el denunciado le mandó las fotografías para advertir a la madre de las lesiones que había descubierto en el niño y para pedirle que tuviera más cuidado, que si volviera a pasar lo llevase al médico. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Un caso como este.